Yo aprendí a contactar basado en lo que me dijo Ricardo, los dientes torcidos, tal, el pelo, y contactaba gente, y contactaba gente, y contactaba gente. Y luego de eso me di cuenta que tocaba vender. Y me di cuenta el día que la gente me decía que no, que no, que no. Y yo les voy a decir la verdad, pues como yo había ido a la universidad, yo no quería vender. Odio vender, odiaba vender. Y un día voy y le digo a mi upline, es que yo odio vender. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque yo no estudié para eso. Y me dijo, ¿y qué estás haciendo con la gente que te dice que no? Dijo, ¿en serio? Y le dije, sí. Dijo, no, sácales el teléfono y diles que yo los llamo. Le dije, ¿para qué? Dijo, pues yo sí les voy a vender. Yo le dije, pero es mi gente. Dijo, sí, pero usted no quiere vender. Y yo sí. Le dije, no, me acaban de dar unas ganas, ya no. Miren, ese momento me reseteó mi creencia personal referente a la venta. Ese momento me cambió así como en un termostato, así, ya. Dije, ahora sí quiero, punto. Porque entendí que él se iba a quedar con el dinero que podría ser para mí. Porque entendí que él se iba a quedar con los clientes que podrían ser míos. Y porque entendí que él se iba a quedar con el volumen que podría estar en mi mapa. Y le dije, no, yo mejor vendo, pero enséñeme. Y él me dijo, sí, vaya y dígale a todo el mundo que cuando le digan que no, usted se guarda la boca, cierra la boca, guarda la lengua, y usted solamente le dice, cómpreme. ¿Y ya, y compran? Sí. Ok, y fui, cogí a un amigo y le digo, tengo un negocio. Dice, ¿qué hay que hacer? Yo saco y le pinto mi pelo así, mis dientes así. Le explico. Me dice, está bueno, vamos a meternos a eso. Yo le digo, listo, vamos a meternos y hay que firmar este contrato. Y le saco un contrato físico. Y me dice, pero eso es Amway. Le digo, sí. Dijo, no, si es Amway no. ¿Por qué? Porque es Amway. Pero está bueno, ¿no? Sí está bueno, pero si es Amway no. ¿Pero por qué no? Porque es Amway. O sea que si se llamara Pollito se metería. Sí. Y no se mete solo porque es Amway. Sí. Bueno, está bien, no se meta, pero cómpreme. Dijo, sí, yo mejor le compro para ayudarle. Y miren, yo no sé a cuántos de ustedes les ofenda cuando alguien le dice que le va a ayudar. Pero a mí me enfureció mucho. Me hirvió la sangre. Y se me salió el diálogo que tiene usted con un amigo cuando su amigo lo ofende. Le dije, oh, querido amigo mío. Y luego de haber dicho eso me fui donde mi upline y le dije, la gente cree que uno se está muriendo de hambre todo el tiempo. Dijo, ¿y usted quiere las opiniones de la gente o la plata de la gente? Y dije, ya entendí. Y me fui a buscar otro amigo. Le dije, oiga, le tengo un negocio. Le explico y le digo, ¿se va a meter o qué? Digo, está buenísimo. Le dije, nos vemos en las playas del mundo. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, no importa, no se meta. Pero cómprame. No le ayudo, Fausto. Pobrecito. Y miren, él me dijo eso y yo iba a comenzar a decirle, oh, querido amigo. Le iba a comenzar a decir cuando yo hice así, y vi que sacó 3 billetes de 50,000 pesos colombianos. Me dijo, muestre a ver qué es lo que vende. Y le dije, hay cremita dental y hay shampoo. Y miren, les voy a decir la verdad, no me sentí nada bien vendiéndole. Sentí que había roto un código personal, un juramento que me había hecho. Me sentía sucio. Llegué a la casa y me bañé así. Me decía, ¿qué hice? Y me acosté a dormir así. Y al otro día cuando me levanté vi 3 billetes de 50 ahí sobre la mesa. Y me volví adicto a que la gente me dijera que no. De hecho, les voy a decir la verdad, me gusta contactar y mostrar el plan, a veces ni siquiera para que me digan que sí, sino para que me digan que no. Porque con toda la gente que me dice que no, es con la que compramos a veces la ropa de Navidad, la ropa del año, las compras de los viajes. Es más, que el día nos fuimos para Chile, hace una semana estábamos en Chile, allá en un volcán que se llama Villarrica, y nos llevaron a esquiar, y descubrí que todos los zapatos que tengo no eran para esquiar. Y se les metía el agua y se mojan los pies, y me dicen, todo lo que se congele se amputa. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo evité caerme de frente, de espaldas, de todo, yo evitaba caerme. Pero les dije, ¿qué es lo primero que uno se protege? Los pies. No sean mal pensados. Y nos fuimos a comprar unas botas y cuando llegamos allá nos dice la señora, sí,
Hay unas muy buenas, y eso sacó, nos las puso, nos las amarró. Yo le digo, ¿cuánto valen? Me dice, $500 cada una. Y yo iba con Daisy. Y Daisy me dice, porque el salario mínimo en nuestro país son $250, $280. Y las botas valían 500 cada una. Y Daisy me dice, ¿las llevamos? Y yo le dije, pues gracias a los no. Y les voy a decir la verdad. Odiaba vender. Miren, felices de estar acá y de saber que este evento durante este fin de semana, todo lo que ha ocurrido sabemos que les va a permitir tomar decisiones. Porque quizás lo más poderoso de estos eventos ni siquiera es lo que nosotros decimos, sino lo que ustedes deciden. Si algo sentimos nosotros, Daisy y Fausto, que el negocio le brinda a uno la posibilidad de conocer, son miles de historias. Y si usted me pidiera una recomendación que le permita a usted mantenerse vivo en el negocio, solamente sería uno: conéctese con las historias. Porque miren, cuando yo entré al negocio, de las cosas que más me impactaban era escuchar audios. Pero entre más tiempo pasaba, más me di cuenta que cualquier estrategia funciona. Que lo único que uno tenía que tener era la decisión de seguir a la línea de auspicio, la decisión de escuchar solamente a un mentor, y que lo que uno tenía que tener era la capacidad de defender una meta al máximo. Pero me impactaba muchísimo porque entre más audios escuchaba, más conocía historias de gente a la que le funcionaba en peor o en mejor circunstancias que la mía. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero el éxito es la construcción de muchas historias aportándole a alguien que también quiere ser exitoso. Y por eso es tan importante que si usted tiene éxito en la vida, en algo, se dedique a contar la historia de cómo carajos lo logró. Porque quizás todo lo que usted ha pasado va a servir para inspirar a alguien. Y Fausto y Daisy lo que son es coleccionistas de historias. Por eso, después de que nosotros llegamos a Diamante, pues sí hemos tenido nuestros lujitos de vez en cuando, pero nos hemos dedicado más a acumular experiencias. Porque nosotros somos coleccionistas de historias. Y nos gusta coleccionar historias porque la vida de uno, no sé si se han dado cuenta, pero después de un punto se vuelve prácticamente la sumatoria o de historias tristes o de historias felices. La sumatoria de historias donde ganas e historias donde pierdes. La sumatoria de historias donde a veces eres el héroe y a veces eres el villano. La sumatoria de historias donde a veces te caes y la sumatoria de historias donde a veces te levantas. En última, la vida solamente es vida por la cantidad de historias que acumulas. Por eso lo importante en la vida no es cuántos años cumples, es cuántas historias podrías contar de todos los años que has vivido. Tristemente hay gente que vive la historia y la repite durante 20 o 30 años. Y yo siempre le digo, mire, un día estábamos molestando con un socio y él ya tiene 60 años. Y él es el esposo de Martica, una empresaria de nosotros que fue nuestro primer frontal, nuestro primer platino, nuestro primer plata, y han estado con nosotros estos años construyendo. Y un día hablando él me dice, menos mal yo entré en Amway. Le dije, ¿cómo que menos mal? Dice, sí, porque mi historia desde el día que entré en Amway se volvió una aventura completa donde yo no sé qué va a pasar mañana. Dice, yo no sé qué va a pasar, o salgo y me poncho las llantas, o salgo y me dejan plantado, o salgo y llego y no funciona, o salgo y invito a alguien que después se va, o salgo y hago algo y no funciona. O sea, todo es una aventura. Y yo le dije, pero luego usted antes no vivía así. Dice, no, pues antes me levantaba y me iba al trabajo y ahí me quedaba 8 o 10 horas y luego pues cuando salía me iba para la casa y veía un rato de televisión y me acostaba, y luego al otro día me levantaba y me iba al trabajo y pues me quedaba 8 o 10 horas y así pasé 30 años de mi vida. Y yo le dije, ¿y eso qué tiene? Dice, pues ¿qué le iba a contar a mis nietos? Y le dije, ¿cómo así? Dice, pues si mis nietos me han dicho, bonito, ¿tú qué hiciste con tu vida? Me hubiera tocado decirles como, no, mijo, yo me levantaba y me bañaba y me iba a trabajar. 30 años. Le digo, no, pero la vida de un ser humano es más emocionante. Me dice él a los 60 años, me dice, es emocionante dependiendo de la cantidad de aventuras que uno tenga. Dice, y para mí Amway se volvió una colección de aventuras. Entonces, Fausto y Daisy, basado en eso es que nosotros nos dedicamos hoy en día a hacer entender a la gente que una gran historia no es una historia donde siempre ganas, sino es una historia donde queda prácticamente una aventura que el día de mañana puedas contar para inspirar a otros. Por eso nosotros hoy les vamos a contar nuestra historia, porque para nosotros cualquier historia de éxito o las grandes historias se escriben a través de pequeñas victorias. Y nosotros les queremos contar nuestra historia, porque antes de ser diamantes, antes de tener un pin aquí en el pecho, antes de viajar por el mundo, antes de cualquier otra vaina, nos parecemos muchísimo a usted, como no se imagina. Mire, nosotros venimos de familias tradicionales, de clase media, súper trabajadoras, y de niños tuvimos la fortuna y la bendición de crecer en un pueblo así de pequeño, de 5,000 habitantes, que se llama Moniquirá y queda en un estado que se llama Boyacá.
Haga de cuenta, es el pulmón agrícola de Colombia, y de Boyacá se produce muchísimo alimento. O sea, usted vuelve a mirar para este lado hay cultivos, y para este lado hay cultivos, y para ese lado cultivos, todo es verde. Y hay muchísimos animales domésticos. Daisy y yo crecimos en una casa rodeada de perros, gallinas, marranos, de todo. O sea, uno iba a la plaza de mercado y allá la gente no parquea sus carros, la gente parqueaba sus caballos. Nos decían, no caminen por detrás de los caballos, porque ya saben que los caballos mueven la cola así. No caminen detrás de los caballos. Y nosotros de niños aprendimos más, crecimos más con enseñanzas del campo que probablemente con la vivencia de una ciudad. Somos niños de campo, y por eso a veces nos ven quizás sin un lenguaje tan correcto, y nos ven quizás sin un pensamiento tan estructurado, porque nosotros duplicamos y honramos las familias en las que crecimos. Crecimos en una casa donde lo importante es echar para adelante, donde lo importante y el único mensaje era: usted dele en la vida hasta que logre salir. Y porque en nuestras casas, de las cosas que más mis papás y los papás de Daisy querían, era que nosotros llegáramos un poquitico más lejos. Crecimos en esa época donde todo lo que hacían los papás era para que uno llegara lejos. ¿Cuántos crecieron en una casa donde sus papás se sacrificaron muchísimo para que ustedes estuvieran algo? Y esos papás que a veces no comían para que usted comiera, no se vestían para que usted se vistiera, con el único objetivo que usted llegara un poquitico más lejos. Entonces hoy les vamos a contar nuestra colección de historias. Y le queremos contar nuestra colección de historias para que usted entienda que lo que ha vivido, lo que está viviendo y lo que va a vivir, un día va a ser la colección de historias que un día se va a dedicar a viajar el mundo para contársela a todo el mundo. Lo dejo con mi diamante, lo dejo con Daisy. Bueno, yo soy la menor de 5 hijos. Mi hermana me lleva 14 años, así que prácticamente crecí siendo hija única. Tuvimos la fortuna de ser una familia muy unida, de estar siempre en disposición del servicio. Somos muy característicos porque donde come uno, comen 2, 3, 4, 5, 6. De ese tipo de familia venimos nosotros. La familia de Fausto siempre se dedicó a la pastelería y a la panadería, los que han escuchado sus audios. Y en mi casa, mi papá era mecánico y mi mamá ama de casa. Crecí con mucho amor, rodeada y siendo una niña muy independiente, siendo una niña siempre como muy desafiante. Yo recuerdo que la primera vez que vi a Fausto, pues fue en el jardín. Nos conocemos desde los 4 años de edad, y pues realmente con mucha inocencia, pero siempre con una característica muy importante, y es que los dos nos desafiábamos el uno al otro. Los dos, el número 1 académicamente, los dos número 1 deportivamente, y siempre estábamos como en ese relevo de que tú puedes, yo puedo más, y en ese desafío que Fausto me decía: no te atreves a subirte a ese árbol, no te lanzas a ese río, y yo hacía todo por demostrar que yo también podía. Y pues crecí siendo como la niña típica que no jugaba con muñecas, ni usaba vestidos, sino que era siempre en pantaloneta, en tenis, y siempre pues mis amiguitos eran los niños, jugando fútbol, tirándome al suelo, y competencia tras competencia tras competencia. Así Fausto y yo pues crecimos más o menos hasta que teníamos 8 años, y era cuarto de primaria, y en ese momento pues nuestras vidas toman direcciones diferentes. Los papás de Fausto, gracias a una beca deportiva que pues les dan a ellos, porque nosotros hacíamos natación en el pueblo, y ellos empezaron a hacerlo de una manera más profesional, viajan a la ciudad de Bogotá, que es la capital, 5.000 habitantes en Moniquirá, para una ciudad de 11 millones de habitantes. Él se viaja, pero lo curioso que con 8 años de edad, Fausto llega a mi casa una tarde, golpea la puerta, y pues yo tenía un semblante muy triste, y yo le pregunto que qué le pasaba, y él me dice: es que vengo a despedirme de ti, porque me voy a ir a vivir a Bogotá, pero quiero que sepas que voy a volver por ti. Y tenía 8 años de edad. Y realmente lo que yo me di cuenta en la vida, en todo, es que lo que uno persevera y uno sueña, pues lo alcanza. Pasaron casi 15 años para que nos volviéramos a ver. Sin embargo, pues en esas circunstancias yo crecí y vi a una persona muy empoderada. Cuando yo vuelvo a encontrarme con Fausto ya tenía Sarita. Fausto tenía una historia de vida impresionante. Veía de muchas caídas, de muchas dificultades de salud que ya más adelante les va a contar, y yo venía bajo una presión social importante en mi familia. Como yo les decía antes, para mi papá la única manera de tener éxito era pues un golpe de suerte, hacer una carrera profesional, y pues obviamente tener como esa valentía de hacer algo diferente a lo que tradicionalmente venía teniendo mi familia. Mis hermanos no se casaron, mis hermanos nunca se casaron, mis hermanos nunca hicieron una carrera profesional, así que yo sentía en mí la responsabilidad pues de hacer algo diferenciador. Entonces yo salí becada del colegio, cursé mi universidad becada, cursé mi especialización becada, y siempre fui muy enfocada en que ese tema educativo y profesional fuera la salida a un estilo de vida diferente, y fuera la salida a una calidad de vida diferente.
Y obviamente cuando yo me vuelvo a encontrar con Fausto, después de estar titulada, después de ser profesional, después de haber pasado ya por algunos empleos, me encontraba en esa encrucijada que yo les contaba. Mi mamá en una clínica, mi papá en otra clínica, con un sistema de salud que me pagaba la empresa, pero que no era suficiente para cubrir ni sus cirugías ni sus medicamentos, bajo una presión en que no entendía por qué ellos estaban enfermos y yo no podía solucionarlo. Y aparte de eso, pues con la muerte de un hermano a causa de la violencia. Y entonces en ese caos de vida en el que yo vivía, súper pesimista, súper tímida, frustrada y ya sin ningún tipo de esperanza, me volví a encontrar con Fausto. Un soñador, un visionario. La primera vez que nos vimos, él me dice, ¿cuáles son tus sueños? Y mi respuesta fue, absurdamente, soñar es para tontos. Y bajo esas circunstancias yo decía, esta relación no va a tener futuro, porque lógicamente él decía que iba a viajar el mundo, él decía que iba a ser rico, él decía que pues todas las circunstancias que yo tenía en ese momento iban a cambiar si yo estaba dispuesta a hacer algo diferente. Y aunque no lo crean, pues al principio no entendían su comportamiento. Pasó un año de relación con Fausto sin que yo supiera nada del negocio de Amway. En unas vacaciones de mi trabajo, yo lo acompaño a él a hacer una gira por Colombia, él ya como platino fundador Rubí, y él se va con José Bobadilla a varias ciudades de Colombia a contar la historia, a contar su testimonio y a hablar acerca del negocio de Amway. Esa primera vez yo estaba también así como espectadora, lo escuché, lo vi a varias personas pasar por tarima, como les contaba, vi jóvenes, vi amas de casa, vi personas casadas y veía en todos ellos solo una actitud de positivismo, una actitud de tener un resultado gracias a una alternativa adicional de emprendimiento, y vi a una persona que contagiaba con la gente, a una persona querida con la gente. Yo veía a Fausto, le pedían autógrafos, le pedían fotos, y yo vi en él un propósito de vida. Y en ese momento, pues pasan las vacaciones, yo regreso a Bogotá y le digo, no entendí cuál es el negocio, no sé de qué estabas hablando, pero yo quiero ser parte de eso. Me firmo como frontal de Fausto, empiezo a trabajar mi negocio, empiezo a aprender de él, y llega el primer, digamos, capítulo o el primer tema que yo quiero tratar, y es cómo lograrse, empapar y estar asociado con la persona correcta es sinónimo de éxito. Porque si yo en todo ese tiempo no me hubiera pegado como me pegué, a aprender todo lo que Fausto hacía, cómo daba los planes, cómo hacía las demostraciones, de hecho, aunque ustedes no lo crean, las demostraciones de belleza, de maquillaje, yo las aprendí a hacer de Fausto. Porque Fausto en ese momento no tenía pareja, pero Fausto sabía maquillar, Fausto hacía hacer las clínicas faciales, Fausto sabía hacer absolutamente todo. Y entonces en ese proceso pues yo también lo aprendí, lo dupliqué y empecé a trabajar. Pero ¿quién sabe o cree que trabajar con la pareja es difícil? Levante la mano. En ese momento Fausto me llevaba muchas ventajas. Llevaba ya 4 años de hacer el negocio, llevaba muchísimas convenciones, muchísimos audios, muchísimos libros, y yo, una novia muy difícil, una persona que no comprendía nada del negocio, y mis retos fueron esos. Porque obviamente con ese ego y ese orgullo que yo les mencionaba al principio, tuve que luchar para desligar mi relación profesional, que era el negocio, con mi relación personal, que era mi noviazgo con él. Y una vez yo entendí eso, hice esa separación, mi negocio empezó a crecer. Empecé a aprender y a hacerle caso en todo lo que él me decía, y pues empecé a trabajar, llegué a plata, luego llegué al platino, y gracias a esa calificación de platino, pues logré liberar medio tiempo de mi empleo. Trabajaba como fisioterapeuta de 7 de la mañana. Esa fue mi reconocimiento a platino. Y yo pues, les decía, como fisioterapeuta trabajaba todo el tiempo, y pues realmente en ese proceso yo lo único que quería era tener un dinero adicional para poder estar más pendiente de la salud de mis padres, poderlos acompañar a sus citas médicas, poder hacer todo eso que en su momento tuve tanta dificultad por la escasez de dinero, y empecé a trabajar, y llegó el resultado. Bajo ese momento en el que llega el resultado de platino fundador, yo creo que Fausto dijo, esta es la indicada, no la puedo dejar escapar, y en ese momento es que pues, ya me dice que unamos nuestras vidas, unamos nuestros negocios y nos enfoquemos en la calificación de diamante. Pero bajo ese momento, yo no sé si ustedes han tenido esa sensación o han experimentado eso. Yo, pues, mi falta de creencia, lo poco que había entendido de negocio, yo creía que mi PIN era platino.
y que ahí yo ya estaba, el trabajo estaba listo, que estaba hecho y que yo no iba a llegar a nada más porque mi expectativa y mi merecimiento no daba para que yo me creyera ser diamante. Pero ahí es lo importante de pegarse nuevamente a la visión del upline y a la visión del mentor y creer ciegamente en lo que ellos ya han podido tener más cerquita. Y a veces nosotros hemos escuchado en los audios que tú vas a terminar pareciéndote a las 5 personas con las que más te asocias. Y a veces nosotros, dentro de nuestra terquedad, nos seguimos asociando con quien no hace puntos, con quien no consume todos los productos, con quien no recibe mentoría. Y entonces estamos esperando tener un resultado diferente, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Así es esa reflexión. Cuando yo entendí eso, de desligar mi relación personal con él y empezar a trabajar en una visión más grande, vinieron varias cosas. La número 1, identificar un porqué más grande. Con ese nivel de platino que yo tenía, habían mejorado mis ingresos 8 veces. 8 veces lo que yo me ganaba como profesional lo obtuve con la calificación de platino. Y aparte de eso, pues obviamente de tener más tiempo y tener más dinero y tener espacio para hacer lo que yo quería, que era estar pendiente de mis papás, pues yo no tenía una hija, ¿no? Yo no tenía una hija y no entendía cómo era ese motor de trabajo y de acción que veía en Fausto para que su hija no tuviera las necesidades por las cuales él había pasado. Y cuando yo entendí eso, pues tuve que enamorarme de una causa más grande. Y para ese entonces yo veía que todos los que se paraban en tarima eran hombres. Curiosamente, los líderes que nos mentoreaban, que nos enseñaban, eran en su mayoría hombres. Y ahí nace una nueva causa. Y era demostrarme que yo también algún día iba a poder estar liderando un grupo de mujeres, poder trabajar con ellas, poderlas empoderar, y empecé por hacer un análisis de Amway. Y curiosamente quiero compartirles esto. Los 3 focos principales para el negocio de Amway son 2 de los 3 focos mujeres. El primero es menores de 35 años. El segundo es mujeres cabeza de familia y el tercero mujeres profesionales. Y si toda la compañía tiene su foco en esos 3 pilares, yo tenía que hacer algo para ejercer un cambio. Y ese cambio obviamente iba a empezar por mí. Mientras Fausto se leía un libro, yo me leía 4. Mientras Fausto se escuchaba un audio, yo me escuchaba 5. Y yo estaba absolutamente pendiente desde el primer momento hasta el final, tomando nota tras seminario tras seminario, convención tras convención, junta tras junta, para poder llegar y nivelar el pensamiento que él tenía y poder empoderarme y creer que yo también iba a poder llegar a ser la diamante que yo quería y que yo soñaba. Para ese momento empecé a hacer muchos análisis y en Colombia, por ejemplo, el porcentaje de salario comparado del hombre y de la mujer, estamos todavía en mucha desventaja. En mi país todavía hay mucho machismo y, por ejemplo, un hombre, a pesar de tener la misma posición laboral que una mujer, el hombre gana entre el 10 y el 40% más. Esa es la realidad de mi país, no sé cómo pase acá. Yo vengo de una familia y de un pueblo y de culturalmente de una población donde las niñas no hacen una carrera profesional. El 80% de las niñas con las que yo me gradué eran mamás antes de haberse graduado. Antes de los 16 años ya eran mamás. Se quedaron en el pueblo, no hicieron una carrera profesional y esa es, digamos, el prototipo que esperan de ti como mujer. Y como yo desafié todo eso, cuando yo llegué al negocio de Amway vi un vehículo diferente. Vi que acá no me pedían ser profesional, no me pedían tener experiencia y no me pedían sino simplemente la disposición a aprender algo nuevo. Y así me empoderé, así empecé a trabajar y empecé a liderar mujeres, empecé el cambio por mí y ahora creamos una gran comunidad de mujeres que se creen este trabajo de liderazgo, mujeres que empoderan a más mujeres y en su mayoría nuestro negocio, más o menos entre el 75% es liderado y trabajado por mujeres. Pasa en Asia, pasa en China, pasa en cualquier parte del mundo, porque las mujeres somos fuertes, resistentes, nos levantamos las veces que sean necesarias. Y quiero dejarles con esta historia. Yo sé que pues aquí hay muchos caballeros, pero realmente si ustedes logran entender este concepto que yo les digo, van a poder crecer imparablemente sus negocios. Hay una historia de Michelle Obama y Barack Obama, la leí en las redes sociales, no sé si es real o no, pero para este ejemplo funciona muy bien, y es que ellos van en un automóvil, van a hacer un viaje y en un momento paran en una estación de gasolina. Ella se baja y a lo lejos ve a una persona conocida, se acerca y empiezan a platicar.
Su esposo Barak pues hace las compras, luego regresan los dos al carro, y cuando van en el carro ella va muy pensativa y él le pregunta que qué pasa, que qué está pensando, y ella le dice: lo que pasa es que ese muchacho que yo saludé fue mi novio hace muchos años. Y entonces Barak le dice: ok, ya sé en qué estás pensando. Estás pensando que si te hubieras casado con él serías la esposa de un barrendero, porque ese muchacho en la esquina estaba barriendo la calle. Y ella le dice: no, estaba pensando que si me hubiera casado con él, él sería el presidente de los Estados Unidos. Ese es el valor y ese poder que nosotras tenemos. No se trata de que la mujer dé el 50% y el hombre del 50%. Se trata que tú des el 100% y tú, caballero, des el 100%, y juntos, con su hélice, con el trabajo, con el empoderamiento, con tu carácter, logren crear un equipo imparable. Así que quiero que en este momento nos tomemos el tiempo de aplaudir a cada una de las mujeres que está aquí presente, porque han tomado el valor y la decisión de hacer algo diferente. En esta construcción de nuestro negocio. Y el segundo secreto, como yo les decía, es que uno es un número muy pequeño para construir algo grande. Mucho tiempo estuvimos enfrascados en nuestra calificación platino. Duramos 4 años en platino antes de cambiar a nuestro pin de esmeralda y antes de llegar a nuestro diamante. Y la única diferencia fue en el momento en que nosotros entendimos que la gente y las relaciones nos iban a permitir crecer, masificar y obtener el pin que habíamos buscado y hacer que ellos también tuvieran el resultado que buscan. Escuchamos una historia de un antropólogo en África, y él hace un experimento social, y en un momento pone a unos niños, los reúne y les dice que el que se gane va a poner una canasta de frutas al otro lado del árbol, y el primero que llegue pues se va a ganar esas frutas y esa canasta de frutas. Entonces él los reúne, da el punto de partida, y en ese momento en el que él lo hace, todos los niños, que eran más de 50 niños, se toman la mano y van corriendo juntos hasta el lugar de llegada. Cuando él ve este fenómeno, le pregunta qué pasa, y él les responde Ubuntu. Los niños le responden Ubuntu, y entonces él empieza a investigar, empiezan a averiguar qué significaba esa palabra Ubuntu, y lo que él decía: soy porque somos. Cuando nosotros entendimos esa facultad, ese trabajo de equipo y esa manera de garantizar que todos en un negocio ganen dinero, eso realmente es lo que les va a permitir a ustedes tener un resultado más grande del que han tenido hasta el día de hoy. Rich DeVos decía: si tú estás en el negocio de Amway y no estás ganando dinero, no estás haciendo el negocio de Amway. Si tú estás ganando dinero, pero tus downline no están ganando dinero, no estás haciendo el negocio de Amway. Si tú haces el negocio de Amway con la responsabilidad que es, todos pueden ganar y llegar tan lejos como se propongan. Así que contemplen muy bien sus metas, contemplen muy bien el empoderamiento de las mujeres de sus equipos y aprendan a hacer un saneamiento en su organización para tener una atmósfera ganadora y que todos puedan llegar a esa cesta de frutas que es el tan anhelado diamante para todos. Muchas gracias y pues los dejo a todos. Bien, muchachos, ya que me dieron permiso de hablar, porque yo vi, ¿quiénes hacen el negocio en pareja? ¿Quiénes hacen el negocio en pareja? Y unos así temerosos voltearon a pedir permiso. Yo los vi desde atrás. Miren, es curioso, pero la historia uno no sabe cuándo se comienza a escribir, cuando realmente está transcurriendo. Y quizás, ¿cuántos de aquí ya han escuchado alguna vez parte de nuestra historia? Entonces hoy no les voy a contar nada de eso. Pero miren, esto es sencillo. Yo nazco en un pueblo de donde venimos. Obviamente la gran mayoría de las cosas que uno aprende le van a servir para el resto de la vida. O sea, si se ponen a pensar bien, la gran mayoría de las cosas que somos las aprendimos de niños. Antes de los 10 años aprende uno la gran mayoría de las formas como va a reaccionar en la vida frente a los retos que la vida de uno le va a presentar. Y por eso nosotros decimos que nuestra historia es la colección de historias de cualquier persona, de buenos y malos momentos, y de momentos triunfantes y momentos
frustrantes. Y miren, en mi historia, quizás la fortuna de crecer en la familia en la que crecí me permitió aprender muchas cosas. Y dentro de las cosas que aprendí, quizás todas ellas han tenido que ver en mi carácter y en mi forma de ver la vida. Porque aunque ustedes no lo crean, quizás yo soy un tipo que a veces cuando la gente me escucha acá, la gente cree que yo todo el día me la paso haciendo un stand-up comedy allá afuera y riéndome de todo. Pero la verdad es que, contrario a lo que la gente piensa, yo soy un tipo muy callado. Y contrario a lo que la gente piensa, soy un tipo que me puedo sentar y si el de al lado no me habla, no le hablo. No le hablo, a no ser que quiera un frontal nuevo. O sea, el tema es que yo me puedo quedar acá y si voy leyendo. Y soy callado, y soy quizás muy reservado. Y me intimida a veces el hecho de llegar a una reunión sin conocer a nadie. O sea, en vez de ver 1000 prospectos, veo 1000 desconocidos. Y eso me intimida. Pero les cuento esto porque incluso mis derrotas podían ser su mayor aprendizaje. Porque a veces la gente idealiza tanto el diamante que cuando lo ve acá, estas luces hacen que uno se vea maravillosamente excepcional. Y estas luces, los zapatos, los cinturones, la edificación, el boleto, la persona que te presenta, los aplausos, los gritos, hacen que uno parezca alguien que realmente ha sido entrenado y pago para venir a convencerte. Y te lo digo porque yo lo pensaba. Cuando yo era nuevo o no crecía, yo decía, algo debe tener él, algo que no me ha explicado. Y la verdad, con el paso me he dado cuenta que si una historia va a servir, debe servir es contando las miserias de cada ser humano. Porque realmente para contarles mis glorias están las redes sociales, están los videos, está en YouTube, lo que no se imaginan. Pero para contarles mis miserias estamos nosotros. Entonces, mire, yo creo que en una familia donde quizás las lecciones más grandes que me dieron estuvieron ligadas al trabajo, a la exigencia y a la capacidad de soñar. En la casa en la que crecí, mi papá, un hombre de campo, se encargó de formarnos a nosotros de una manera recia. En mi casa habían varios mantras que hoy en día la gente llama. En mi casa, lo que mi papá decía son reglas. Lo que para la gente llama mantras, en mi casa eran reglas. Primera regla en mi casa, el que no trabaja no come. Entonces, desde pequeñito tuve que aprender a trabajar en la panadería de mi papá, ayudando a hacer el pan, horneando el pan, brillando el pan, haciéndole todo al pan. Hasta dañando el pan, quemando el pan, todo, pero hizo eso parte de mi vida. Desde los 7, 8 años me encargué de repartir el pan en el pueblo por cajas, porque la panadería de mi papá ya tuvo un bajón de ventas y le decían, don Marcos, y entonces mi papá se va a tocar puerta a puerta. Le vengo a traer el pan todas las mañanas a las 5 de la mañana, pero me lo contrata durante un año. Y así lo ofreció por más de 100 casas. Y mi papá logró un contrato de más de 100 casas en un pueblo de 5,000 habitantes. Y logró ese contrato y era la panadería que más pan distribuía dentro del pueblo. Y la gente siempre decía, Marcos, ¿y cómo hace para repartirlo? Mi papá tenía un sistema de distribución inteligente. 3 hijos mayores en todo el pueblo, desde las 4:30 repartían el pan. Y obviamente el aprender a trabajar desde pequeño sí me dio una ventaja. Y fue entender que en la vida el que no trabaja no come. Hoy en día hay mucha gente muriéndose de hambre. ¿Los han visto? Sí. Tú les dices, te tengo un negocio. ¿Y qué te dicen? No me interesa. ¿Qué les faltó? Alguien que les exigiera y que les enseñara que en la vida la excelencia produce excelencia. O sea, la segunda regla que había en mi casa era te exijo porque te quiero. O sea, mi papá decía, yo te exijo porque te amo y quiero que cuando seas grande me lo agradezcas. Probablemente, mi papá, yo me acuerdo que un día nos exigió tanto, nos exigía, que nosotros con mis hermanos constantemente lo veíamos como un tirano. O sea, a mi papá le faltaba la máscara, soy tu padre, o sea, pero así lo veíamos, haga de cuenta. Así lo veía, mi papá entraba y decíamos, no, entro en el lado oscuro. Era increíble, entre la mezcla entre temor y respeto que le teníamos, pero realmente lo veíamos así era porque mi papá era un tipo al cual no se valía quejársele. Mi papá decía, lo que le estoy pidiendo no se lo estoy pidiendo para saber si le gusta o no le gusta, se lo estoy pidiendo porque usted lo necesita y le va a servir, punto. Hay que madrugar, ¿por qué? Porque yo lo digo. Hay que bañarse, ¿por qué? Porque yo lo digo. Hasta el día que usted entienda que lo tiene que hacer por usted mismo. Eso es exigencia. Y nosotros muchas veces, de hecho yo, porque mi papá conmigo tuvo un reto y fue que yo fui el hijo más difícil que tuvo. Yo fui el hijo más pequeño, obviamente fui el más bajito de mi casa, pero fui el hijo que más lo desafié. De todos mis hermanos, fui el primer hijo que me largué de la casa, fui el primero que no llegaba a dormir, fui el primero que llamaba, oye, no voy a llegar, así, o sea, desafiante. Y me dije, ¿cómo? ¿A quién le pediste permiso? No te pido permiso, te informo, ¡pah! O sea, ese fui yo. Fui el hijo que tuvo el pelo largo, el que se entubaba los pantalones, el que se paró el pelo aquí en la mitad. Fui el hijo que se sacaba así puntillones por la cabeza. O sea, ese hijo que el papá tomaba aire y decía, ay, ojalá pase rápido por esa etapa. Pero esa etapa me duró muchos años. Y mis hermanos eran un poco más bien portados, pero yo
Quizás por la misma libertad con la que crecí, fui el hijo que más hizo que mi papá viviera diciendo, Dios mío, ojalá el Fausto te recupere. Pero era un tema ligado a la irreverencia que desde pequeño se me formó cuando mi papá sembró en mí un discurso donde me decía que todo lo que me pedía era porque sabía que yo podía dar más. Yo me acuerdo que constante mi papá, yo lloraba mucho de niño, lloraba muchísimo y lloraba tanto que todo el tiempo le reclamaba, pero ¿por qué solamente me exiges a mí? Y mi papá decía, porque es que yo sé que usted puede más y si no pudiera, no le exijo. Es más, dígame, ¿le dejo de exigir o qué? ¡No! Sí, constantemente. Porque ya sabes que te lo van exigiendo y te lo van exigiendo y luego te dan la opción de escoger, pero tú sientes que si no te exigen, pues ya no te van a prestar la misma atención y terminan diciendo, está bien, no, pero más pasito, o sea, es un tema así. ¿A cuántos de aquí su hambre les exigen? Entonces la próxima vez que te exijan, recuerda, la exigencia produce excelencia. Y después de un punto, uno sabe a quién exigirle sí y a quién no. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Hay gente a la que usted sabe que la exigencia lo mata y hay gente a la que usted sabe que la exigencia lo hará un ganador. Y mi papá, curiosamente, con mis hermanos y yo, tuvo niveles de exigencia tan altos que mi mamá a veces le tenía que decir, venga, bien, ya, bájale, o sea, suave, o sea, son niños, o sea, son muchachos. Pero la exigencia no era basada a golpes, era basada única y exclusivamente a enseñanzas que en la vida nos terminaron formando. Eso llevó a que yo fuera un adolescente que desde los 14 años comencé a trabajar. Mi papá, cuando yo tengo 10 años, nos sacan del pueblo por una beca deportiva y viviendo en Bogotá, que es una ciudad, una selva de cemento, pero yo veo cómo mi papá se quiebra. Y de los 10 a los 18 años, yo conocí lo que era la falta de dinero en las casas. O sea, mientras yo era niño, nunca pensé que el dinero influyera tanto en la tranquilidad de la gente. Pero después de los 10 a los 18 descubrí que la tranquilidad, la cara diaria, la cantidad de pelo, la cantidad de canas con la que la gente anda en la vida depende todo el tiempo de la calidad de vida que tuvieron. O sea, ¿cuántos conocen gente que rica, pero esa gente que rica en la vida, que no le pasan los años? ¿Cuántos conocen gente así? Que usted lo ve y dice, ¡qué rico! O sea, riquísimo. Pero que usted no entiende, porque es que yo quiero que entiendan una cosa, la cantidad de dinero influye en la forma como uno vive, cómo se levanta, cómo se acuesta, cómo come, influye en todo. Y yo lo viví, porque yo vi a mi papá un tipo joven, rozagante, un tipo muy habilidoso, pero cuando comenzó a tener quiebras, no dejó de ser vital, lo que dejó de ser era un tipo que contagia la felicidad. Yo me acuerdo de mi papá, después de un punto en la vida, siempre con el ceño fruncido, y mirando a mi mamá y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Esa es la frase que más se repetía en mi casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuántos conocen casas donde hayan problemas por falta de dinero? ¿Cuántos? Y en esas casas el ambiente es tenso o feliz. Tenso cuando llega el agua, tenso cuando llega la luz, tenso cuando llega el gas, tenso a toda hora. Así era mi casa. Entonces eso hacía que mis hermanos y yo nos juntáramos y decíamos, no nos tenemos que largar a trabajar, y mis hermanos mayores y yo salimos a trabajar siendo adolescentes y trabajamos en lo que hubiera que hacer, supermercados, empacadores, domiciliarios, o sea, lo que tuviéramos que hacer. Yo me acuerdo que en algún momento de todo lo que trabajé de mesero, de cargando y descargando camiones, o sea, de bodeguero, de échame el bulto encima y corra para un lado y corra para el otro. Y cuando me tocó trabajar de eso, contrario a lo que la gente piensa, siempre sentí que estaba progresando. Porque el problema no es lo que te toca hacer, el problema es lo que sientes cuando lo estás haciendo. Y como yo lo veía como una manera de llevar a la casa de dinero a la casa, yo sentía que era un hijo que llevaba progreso. Entonces sí, a veces llegaba sucio de tanto trabajar, de tanto cargar y descargar el camión, de bajar 200 bultos, 40 bultos, 200 cajas pesadas. Pues uno se ensucia, y cuando uno está sudando y está trabajando, si se ensucia y se tiene que limpiar, no saca un pañuelo para limpiarse y dice, oh, qué cansancio, ¿no? Uno saca así y dice, maldita sea, y se comienza a embarrar poco a poco. Y había días donde yo salía limpio y llegaba sucio. Y yo tenía vecinos y compañeros del colegio que constantemente me miraban y me decían, oiga, pero a usted no le da vergüenza andar por la calle así todo sucio como si hubiera revolcado. Y lo que yo pensaba era, ellos están igual que yo o más jodidos que yo, porque están en el mismo colegio que yo, pero ellos se creen mejor que yo, porque ellos no se ensucian como me toca a mí. Y curiosamente, ese tipo de pensamiento fue lo que comenzó a distanciarme de mis compañeros del colegio. Es la fecha que han pasado ya 15 años. 15 años. Desde el día que me gradué. 15. Y yo hace mucho, en los últimos 15 años, no me volví a hablar con ningún compañero del colegio, no porque yo lo decidí, sino porque nuestra forma de pensar en la vida era diferente. Todo lo que yo viví en mi adolescencia estuvo enfocada todo el tiempo en que lo que hiciera me sintiera que estaba progresando. Vendí paquetes de Navidad de galletas y vinos, haciendo un andén parado con una pañoleta roja, diciendo, vecina, siga, vecina, aquí tenemos más barato los vinos, vecina. Ese fue mi forma de crianza.
aprendí a trabajar en lo que tocara hacer, aprendí a ganar dinero en lo que tocara hacer. Y curiosamente, cuando yo salgo del colegio, me gano una beca, entro a estudiar, pero digo yo, a veces la vida se pone más oscura entre más te quejes. Y aunque yo no me quejaba todos los días, sí me quejaba de vez en cuando. Y sacaba la famosa frase de, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí conocen gente que algún día han dicho, ¿por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Cuántos conocen gente así? ¿Sí? ¿Cuántos han peinado una persona así? Y me han parado, ¿por qué a mí, señor? Y me dan 3 infartos antes de cumplir 18 años. Y luego de tener 3 infartos y que me descubran una falla eléctrica en el corazón, que lo que hace es que si mi corazón se sobrecarga, se apaga, y si se deprime, se apaga. O sea, es un corazón que un pico muy alto de emoción lo mata, y un corazón que una depresión lo mata. Los médicos me decían, no te puedes emocionar mucho, ni muy triste ni muy feliz. ¿Y cómo es la vida? Es muy para arriba. Es muy para arriba, muy para abajo. Lo que los médicos no sabían es que yo iba a terminar entrando en Amway, donde hay meses muy bacanos, pero al haber vivido eso, en mi casa no había dinero. Yo me largo del hospital sin ponerme el marcapasos que me ordenan. Y cuando me largo, pues termino saliendo a buscar en la vida qué tocaba hacer para vivir al máximo, porque los médicos me dijeron, si no te pones el marcapasos, te mueres en menos de 7 años. Y para mí la vida de los 18 a los 25 años fue la aventura de disfrutar cada día al máximo. Yo no sé cómo a veces la gente vive sin ser tan sensible a la muerte. Porque ya saben, hay mucha gente que vive como si nunca se fueran a morir. Y cuando los ves agonizando lloran, no porque se estén muriendo, sino porque sienten que nunca vivieron aprovechando el tiempo que tuvieron. Y a los 18 años comencé a volverme muy sensible a la muerte. Y comencé a sentirla jadeante y respirante aquí en la espalda. O sea, de eso que todo el tiempo hay, ¿sí? La paz que hay detrás con ganas de usted. O sea, así me sentía yo. Por eso la gente yo no celebré ni los 18, ni los 10, no celebré ni los 19, ni los 20, ni los 21, ni los 22, porque para mí, con el tiempo, descubrí que la gente no cumple años, descubrí que la gente pierde años. Yo descubrí que a la gente cuando le dicen feliz 25, no le están celebrando que cumplió 25, más bien uno debería hacer un minuto de silencio por los 25 años que pasaron, y no hiciste nada con tu vida. O sea, ahí es donde la vida comenzaría a tener sentido, porque ya saben, la gente se empeda y hace una parranda a la berraca por llegar a los 30 años. Y yo digo, ¿qué está celebrando? O sea, ¿que le quedan 30 menos? ¿O qué está celebrando? Por eso la gente me decía, Fausto, feliz 19 años. Yo le decía a su madre. O sea, no me interesaba que nadie me recordara que el tiempo pasa. Porque como a mí me quedaron 7, en mi cabeza fue 18 más 7, 25, me quedan 6. O sea, yo no cumplí 20, yo sentí que me quedaban 5. Y cuando cumplí 22, yo sentí que me quedaban 3. Para mí era un reloj de tiempo, todo el tiempo corriendo. Y yo no sé cuántos de ustedes se han levantado con un reloj sonando en la cabeza, tic-toc, 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 tic-toc. Pero así suena mi cabeza. Así suena mi cabeza. Todo el tiempo suena así. Todo el tiempo suena así. Por eso cuando me dice papá, pues de las cosas que más me preocupaban, número 1 era cómo mantener a mi hija. Y número 2, pensar que si yo me moría a los 25, mi hija no se podía morir conmigo. Ni mucho menos en los años que vinieran después. ¿A cuánto les gustaría que cuando usted se vaya de este mundo, Dios no permita usted dejara una bendición para sus hijos, sino una perdición para sus hijos? Ya saben que hay gente que hereda problemas y hay otros que heredan bendiciones. Yo dije, si le voy a heredar algo a mi hija, le voy a heredar la posibilidad de que no pase por lo que yo pasé. Y me dediqué a construir este negocio como digo yo que hay que construirlo, siempre mirando para adelante, no para los lados, ni para atrás, ni para abajo, solo para adelante. Porque miren, este negocio es quizás muy similar a muchas de las cosas que usted hace en la vida. Muchas. Lo que cambia es la promesa al final del camino. Porque un día la señora me dice, ay, pero yo conozco a alguien que lleva 20 años ahí y no ha pasado de ningún nivel. Y le dije, yo conozco muchos empleados que llevan 20 años ahí y no han pasado de nivel. ¿Cómo está el tema de las pensiones aquí en México? ¿Cómo? Hagamos un minuto de silencio por las pensiones. Pues si no hay pensión, entonces ¿a qué le apuestas? O sea, dime cuál es la oferta de valor de tu empleo. O dime cuál es la oferta de valor de tu trabajo. Porque sí está bien, o sea, yo no tengo nada en contra del empleo. Hay gente que me dice, o sea, que no trabajo, no trabaja, chameale. Y hazlo hasta que el ingreso de Amway te permita salirte. Hazlo, porque el empleo es un buen lugar para comenzar. Lo que es un mal lugar para terminar. O sea, planea si quieres estarte ahí, pero no planees terminar ahí. Porque una cosa es llegar a los 60 con artritis dentro de un empleo y otra cosa es llegar a los 60 con artritis con plata. Una cosa es llegar a ser el abuelo que todos se rifan para ver quién se lo queda el fin de semana.
Y otra cosa es llegar a ser el abuelo rico, que todos se pelean por quedarse en un fin de semana. Lo que cambia no es el amor que te tienen, lo que cambia es la posibilidad con la que vives. Si yo llego a los 60 años siendo un abuelo que llega en un Porsche, así... Coloque de 87 años, yo en mi Porsche ahí. A ver cuál de mis nietos me quiere tener. Y en el bolsillo $5,000 para gastar en... Vámonos. O sea, ¿tú crees que voy a sufrir por falta de nietos? Pinches nietos tan interesados. O sea, todos interesados los nietos. Yo sé que me amarán por lo que soy. Mira, tú me cuidas, dice. A mí, déjamelo a mí, o sea, cuando yo pensaba en eso, lo que entendí es que Amway era sencillamente algo que yo podía arrancar sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y que después de 10 años decidíamos. Entonces yo arranqué esta vaina siendo profesor y empresario Amway. Y comencé a hacerlo a la par, y comencé a hacerlo a la par, y comencé a hacerlo a la par. A menos de un año de estarlo haciendo, el negocio me producía más que mi empleo. Y pues nada, o sea, yo amo mucho mi profesión, lo que no amo es la prostitución de mi profesión. Y en mi país mi profesión está prostituida. Ahí dice, ¿cómo? Sí, la prostitución es milenaria. Ha existido siempre. La prostitución de las profesiones se conoció en el siglo pasado. Y lo que viene es peor. Esto se va a volver un Sodoma y Gomorra de las profesiones. Con el tiempo aparecerán profesionistas que hacen lo que tú haces 10 veces más barato de lo que tú cobras, sin menos experiencia que tú, pero todo el mundo los contratará. Por eso hoy tú ves muchísima gente de licenciado trabajando muy barato y muy peor. Pero a veces la gente no compra calidad, a veces la gente compra precio. A veces la gente no compra la calidad de estudiante que eras, a veces la gente compra el título que tienes y les vale todo para contratar gente. Y con mi profesión en Colombia es así, es la docencia. Pues yo me di cuenta que lo que se había vuelto era una competición entre profesores, a ver quién cobraba más barato la hora y a ver quién hacía más barata la hora y la sesión de asesoría, de clase personalizada. Y como mi profesión es ligada al deporte, yo me di cuenta que incluso había gente que no estudiaba deportes y se metían a entrenar en los gimnasios a la gente solo porque estaban todos mamados. Y yo siempre he sido así. O sea, mi época dorada físicamente fue cuando tenía de 15 a 17 años. Ahí estaba mamadísimo. Después me volví así. Y la gente llega y miraba al profesor allá así, todo mamado, así, sin estudios, allá, hablando de las proteínas y todo, y se inscribían con él. Y ahí estaba yo así con mi panza, sabiendo lo que tenía que saber, y la gente no se inscribía conmigo. Y eso me comenzó a hartar a mí. Con el tiempo me harté de muchas cosas, me harté del servicio de salud de mi país, me harté de depender siempre de que alguien me subiera el salario, y no era mi jefe, era el Estado. Yo no sé cómo es aquí en México, pero en Colombia el Estado es el que determina cuánto te pagan en un salario mínimo y cuánto sube cada año, dependiendo de lo que se reúnan con los gremios de empresarios y determinen qué porcentaje va a subir. Entonces cada fin de año eso era como un sorteo, uno esperando que subiera más del 7%, por favor que suba más del 7%, y ¡pam! 4%. Y yo hacía cuenta y decía, maldita sea. Y mientras tanto la carne subía más, la gasolina subía más, el transporte subía más, la ropa, o sea, sube el 4% y la economía subía el 8%. Y entonces cada día más jodido. Y eso comenzó a entrarme a mí, en contra de mis pensamientos, y me volví un profesional frustrado. Porque ya saben que hay profesionales que sufren algo que se llama la frustración profesional. Y es, amo lo que estudio, pero odio la realidad en la que me desenvuelvo. Y entonces nadie quería pagar lo que yo valía. Y ahí, cuando yo iba con el negocio, dije, no, pues ya, te fuiste. Y me renuncié a mis empleos y decidí dedicarme solo al negocio de Amway. Y cuando decidí eso, la gente me decía, te volviste loco, Fausto. O sea, se te corrió la teja, Fausto. O sea, ¿qué te pasó, Fausto? Pobrecito, Fausto. Que la niña hubiera nacido te dio muy duro, ¿verdad, Fausto? Y la gente siempre creía que era un acto de locura, un acto de depresión, un acto de desespero. Y entre todas esas cosas que decían, comencé a darme cuenta cómo la gente que yo siempre creí que me iba a apoyar, constantemente me miraban y giraban la cabeza así. Y me miraban. Y la ceja no se les ponía así, sino así. Espero que te esté viendo bien, Fausto. Bajaban la voz, se acercaban a hablarme así y me decían, ¿cómo vas? Como para que nadie se enterara. ¿Cómo te ha ido con las ventas? ¿Estás vendiendo? Y yo le pasé tu catálogo a una amiga. Ahorita te digo lo que me encargó. Vas bien, vas bien. Esa
fuera mi realidad. Y por dentro yo incendiado. Night after night after night. Yo por dentro incendiadísimo. Dice, porque miren, antes los cassettes de esa época, porque miren, amaba yo los cassettes, amaba reciclar cassettes. Yo iba de casa en casa. Yo estuve en Amway, ¿así hace cuánto? No, hace 10 años. ¿Y tienes cassettes? Sí, me los regalas. Y tal, y recoja cassettes por todo lado. Porque ya saben que hay gente que entra a Amway y se raja. ¿Sabían eso? Sí. Y dale que le regalen todo el sistema. Sí. Míralo así, dígale, no, soy normal, no vete, cliente mío, regálame todo el sistema. ¿Tienes libros? Regálamelos todos. Y quédese con el sistema, porque eso, ¿saben qué es? Oro. Oro. Y había gente que me decía, sí, llévese que eso solo es que hace basura y acumula polvo. Y yo me llevaba todas esas minas de oro molido, que ellos llaman polvo. Y yo escuchaba. Y había un tipo que se llamaba Bob Andrews. Wow. El tipo se paraba en la tarima y decía, ¡fire up! ¡Fire up! Y yo así con todo así, ¡fire! Incendiado por dentro. Incendiado. Y yo me acuerdo que la gente me miraba así como, ¡ay, pobrecita! Y yo por dentro que me comía el mundo. Que me comía el mundo. Obviamente hubo elementos que me sirvieron a mí. Elementos que me sirvieron en mi historia. Primer elemento que quiero que se lo lleven. Tener un diálogo personal correcto. Tener un diálogo personal correcto. Usted quiere construir esto en grande, tenga un diálogo personal correcto. Nadie llega lejos en este negocio sin aprender a hablarse a sí mismo. Miren, como les contaba, cuando yo entré al negocio no me veía como me veo. Este diente estaba por acá y este lado. Me tuvieron que sacar 6 dientes de la boca para hacerme la ortodoncia. O sea, cuando yo llegué con el ortodoncista le dije, hágame un favor, es que vengo a arreglarme los dientes. Y dijo, a ver, hizo, digo, vamos a ver qué podemos hacer por ti. O sea, era increíble el tema. Y yo llegué a platino con los dientes torcidos. Es más, llegué a diamante con mi dentadura de abajo, apiñada. Tenía más dientes que el piñón de una bicicleta. O sea, yo por eso me reía así. O sea, sí, en platino me invertí un billete arriba, pero en diamante llegué con todo esto torcido. Mi pelo era parado. Ya voy a explicar eso. Ya me dieron permiso. Y obviamente, ese tipo de cosas yo se lo cuento a la gente porque la gente a veces lo ve a uno así y dice, no, pues Fausto está bonito, pues que por eso llegó. O sea, no te preocupes, yo soporto el rechazo. Entonces, no diga el diálogo personal. Tienen que tener un diálogo personal correcto. Porque obviamente yo entro al negocio y no me veía así. No me veía así, ni hablaba así. La ropa que usaba no me quedaba a la medida. O sea, las camisas me quedaban grandes, todos los pantalones, pues como soy bajito, todos los pantalones. ¿Cuántos se han dado cuenta que aquí en América Latina no hacen ropa para bajitos? O sea, somos bien bajitos todos. No tenemos forma de modelo la gran mayoría. Y toda la ropa es hecha para modelos y altos. Y ustedes tienen una ventaja, en esta zona del país la hacen muchísimo alto. Pero de donde yo vengo, no. Y entonces venía yo con eso. Pero cuando yo crezco en la casa en la que crezco, mi papá siempre sembró en mí un diálogo personal correcto. Mi papá decía, lo más importante es como usted se vea al espejo. Todo el tiempo nos lo decía, como usted se vea, como usted se vea, como usted se vea. Y cuando yo era pequeño, mi mamá me había enseñado, porque como yo me quejaba mucho por ser bajito, mi mamá me había enseñado que los perfumes caros venían en envases pequeños. Entonces yo toda la vida crecí creyendo en un muchacho especial. No especial porque me faltara algo, sino especial porque sentía que me sobraba mucho. O sea, ya saben que hay gente que se siente común y corriente. Yo aprendí a sentirme especial porque yo dentro de mí siempre he sentido que no me parezco a nadie. Y yo me acuerdo de sentarme con mis amigos y mis amigos me decían, Fausto, pero es que usted a veces se comporta. Y yo le decía, es que usted y yo no somos iguales. Y la gente dice, ¿cómo que no? Si tenemos las mismas manos. Y yo decía, pues sí, se ven iguales, pero no son lo mismo. Y la gente me miraba así como diciendo, oye, qué concentrista eres. Pero lo que yo me estaba repitiendo constantemente era que a mí en la vida nada me iba a quedar grande. Y cuando entro al negocio, eso se junta con un audio de Luis Costa que decía que uno se programaba el éxito. De hecho, ese cassette se llamaba Efectividad depende de actitud. Buenísimo. Y yo me lo escuchaba. Y constantemente él hablaba de la actitud y de la actitud y de la actitud y de la actitud y de la actitud. Y contaba en su historia que él había llegado a España, migrante, con unos $1 en el bolsillo, con un calzoncillo aquí en el bolsillo. Y que con ese calzoncillo lo lavaba y no sé qué, toda la vaina. Y que luego se fue a ir a la casa de la suegra de Cristina. Y que la suegra de Cristina decía, joder, y todo.
Cristina. Y yo me escuchaba y me acuerdo que yo decía, no, yo voy a ser como Luis Costa. Y me la pasaba soñando con ser como Luis Costa. Pero todo porque dentro de mí se creó un diálogo interno. Y por eso cuando quizás me conocí con Daisy, de las cosas, cuando me volví a encontrar con Daisy, de las cosas que más quería yo conocer de ella era qué tan soñadora era ella. Porque yo entendí que en la vida los diálogos internos llevan a que usted viva una vida soñando o que viva una vida llena de pesadillas. Porque ya saben, si no están soñando, están viviendo la pesadilla constante a diario. Hay gente que por falta de sueños se la pasan todo el día en la pesadilla de pagar deudas, de responder aquí, de estar allá, de solucionar esto, de solucionar lo otro. O sea, ¿cómo hay gente que viva más preocupada que feliz? O sea, les voy a decir la verdad, cuando la muerte llega si usted tenga o no tenga preocupaciones. Pero sencillamente se vive diferente cuando se murió alguien feliz a cuando se muere alguien preocupado. O sea, hay gente que dice, es que es lo mejor, era lo mejor. Yo siempre lo veía estresado, preocupado a toda hora, quejándose a toda hora. Gracias Dios, te lo llevaste a descansar. ¿Me siguen? Sí. Y ese tipo de cosas para mí siempre fueron muy sensibles. Ahora, esos diálogos personales se terminaron fortaleciendo cuando luego de un tiempo yo llego y en uno de los audios de Luis Costa escuché que él decía que uno tenía que desarrollar la habilidad de mirarse al espejo y programarse lo que a diario iba a vivir. Él decía, es que si no te estás hablando a ti, ¿quién te va a hablar a ti? Y entonces constantemente él hablaba mucho y él decía, lo que tienes es que mirarte al espejo y decirte, ¡hola, titán! Y se lo decía todo el tiempo. Y con el tiempo a mí se me comenzó a meter en la cabeza, luego de leer La magia de pensar en grande, que uno tenía que pararse y declararse cosas. De hecho, en ese libro hay una vaina así, de quien ciega se ríe también, un escrito que dice unas declaraciones de poder que uno escribe en un portafolio, una vaina así gigantesca, que la cuelgue y todas las mañanas se levante y diga, hoy declaro que será un día lleno de abundancia. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí lo leyeron? Sí. Y si no lo leyeron, vaya y vuelvan a leer. Y ahí dice lo que uno tiene que hacer. Y me acuerdo que lo hice, al principio yo me levantaba en el cuarto, pero con el tiempo comencé a meterme en la cabeza la idea de meterme al baño a hablarme a mí mismo. Porque yo creo que entiendan una cosa, en este negocio hablamos de edificación. ¿Sí han escuchado eso? Sí. ¿Y cada cuánto te edificas tú a ti mismo? Sí. ¿Cada cuánto? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú contigo tuviste una conversación? Yo me acuerdo que al principio yo entraba al baño y yo me miraba y había libros que decían aprende a mirarte en el espejo y declararte el poder que tienes por dentro. ¿Se han leído eso alguna vez en los libros? Sí. Y declárate que eres un ganador. ¿Han leído eso también? Sí. Y yo me acuerdo la primera vez que entré allá y me miré hacia el espejo y me miré y me puse rojo y dije chao. ¿Cuántos se han dado cuenta que una vez no tiene ni la capacidad de sostenerse la mirada 5 minutos? Sí, es cierto. Mira, la primera vez que yo me entré a mirar, yo decía, ay no, qué profunda mi mirada. Yo decía, tengo el demonio adentro. O sea, porque es lo que uno piensa, si no han pensado, pero dice, yo estoy como poseído aquí, loco, mirándome solo. Eso lo pensaba yo. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué tan loco estoy? Y me acostaba y yo decía, no, uno debe estar muy loco para meterte. Pero con el tiempo aprendí a entrarme, a mirarme así y me decía, titán. Y me iba. Fenómeno. Pero con el tiempo aprendí a entrarme a mirarme y decirme, entonces, ¿qué, titán? ¿Bien o qué? Y el tipo de allá al principio, cuando yo le decía eso, hacía y se reía. El tipo de allá se reía y se burlaba de mí constantemente. Maldito. Se reía. Pero al cabo de 1 o 2 meses, un día le dije, entonces, ¿qué, titán? Y me dijo, bien, papá, lo estaba esperando. Y aprendí a comenzar a hablar. Y eso, obviamente, cambió tanto el diálogo dentro de mí que cuando yo iba a hablar, la gente me decía, ¿ya qué nivel es? Y yo no tenía ningún nivel, era por ahí plata, no me acuerdo qué nivel era. Pero yo todo el tiempo le decía a la gente, ya soy platino, me voy para un crucero que van a dar este fin de año. ¿Ya es platino? ¿Tan rápido? Porque cada vez que yo me había hablado con el tipo de allá, nos decíamos, vamos a ser platinos este año. Sí, señor, y nos vamos a vender todo lo que tengamos en la maleta. Y constantemente así aprendí a vender. Porque los diálogos personales me ayudaron a mí a vender. Mire, constantemente, como aprendí a hablarme a mí, a veces él y yo nos motivábamos. Él y yo nos dábamos ánimo. Él y yo, porque el que me invitó a mí se rajó al otro día. Y el que lo invitó a él también se murió, y el que lo invitó a él también se murió, y el que lo invitó a él también se murió. Y así hasta que llegué a un Apple que estaba como en una... o sea, yo era a profundidad 40 de él. Entonces al principio me tocaba ¿con quién? Con el Quinto. Y nos dábamos allá. Y yo le miraba y le decía, ¡para! Y el tipo me respondía que era lo mejor. O sea, era un trabajo de él y yo, ahí constantemente. Y a veces yo llegaba y le miraba y le decía, no, fue como muy mal, qué porquería, no nos quieren pagar ese berraco producto de hace 2 meses, ¿qué hacemos? Y él allá decía, matemos a esa señora. Y yo decía, no, en serio. Constantemente hablábamos. Hasta el día donde lo que comencé a ver ahí se comenzó a transformar en lo que la gente conoce. Llegó un día donde todo lo que yo comencé a ver ahí me comenzó a gustar más.
Y llegó un día donde me comencé a aceptar con mis dientes torcidos, con mi pelo parado, con mi cara con punticos de acné, pústulas, comedones. Y me comen... Ay, ya, no le salieron entonces. Todo el mundo le sale, ¿no? Y ahí lo paro así y me aprendí a aceptar. Y cuando me aprendí a aceptar, el diálogo interno me cambió tanto que aprendí a verme platino antes de serlo, rubí antes de serlo, zafiro antes de serlo, esmeralda antes de serlo. Y obviamente eso se fue juntando. Cuando yo me volví a encontrar con Daisy, se juntó con lo poderosa que es Daisy. Al principio, como Daisy les contó, pues ella en el cuento de los sueños no creía, y si este negocio hace algo, es volverlo a un soñador empedernido y condenado al éxito, papá. Porque yo me acuerdo que con el tiempo mi Apla en el que me hereda, obviamente yo duplico de él, y eso es un segundo elemento que quiero que se lleve. El segundo elemento que quiero que se lleve, aparte de los diálogos personales, es la capacidad de contagiar optimismo. Él a veces yo lo veía con sus situaciones y dificultades, pero siempre que yo lo veía, yo decía, ¿cómo andas? Me decía, condenado al éxito. ¿Y tú? Y yo así, ¿no? Sí. Porque yo quiero que usted piense que tan lógico es ver a la gente decir que está condenada al éxito. Yo lo saludaba y le decía, ¿entonces qué? Y me decía, bien, aquí, berracamente bien, papá, berracamente bien, choca así, así, pero con una actitud que me dolía la mano. Y me decía, ¿y tú? Yo le decía, bien. ¿Se han dado cuenta que ese bien es la respuesta hipócrita social más grande que existe? Sí. Cuando la gente dice que está bien, lo que le está diciendo estoy jodido, pero tengo que decirle que está bien. ¿Se han dado cuenta? Sí. Porque cuando usted está bien en la vida, usted no dice bien, usted dice de lo mejor, no te imaginas lo que me pasó. A usted responde diferente. Pero la gran mayoría de la gente responde bien sin sonreír. La gente responde bien porque es un formalismo social. Y obviamente eso me sorprendía. Yo lo saludaba a él y él siempre respondía que estaba condenado al éxito, que no sé qué. Y ese optimismo me lo comenzó a contagiar. Y me lo comenzó a contagiar, y me lo comenzó a contagiar, y me lo comenzó a contagiar. Entonces cuando Daisy y yo, obviamente le escribí todo el tema, y ella me decía, ¿cómo estás? Yo le escribía berracamente, así empecinado contra el... que sintiera lo bien que yo estaba. Y ella con el tiempo me decía, no, es que yo creía que estabas como loco, o sea, esas respuestas que daban. Y obviamente cuando nos volvimos a encontrar, lo primero que hicimos fue hablar. Y ella me comenzó a preguntar cómo estaba yo, mi papá, mi mamá, se acordaba de todo, muchas cosas del pueblo. Y cuando yo tuve la oportunidad de preguntarle, le dije, es que ya hablamos mucho, ahora déjame saber de ti. Y dijo, está bien, ¿qué quieres saber? Y le dije, si tiempo y dinero no fuera el problema, ¿tú qué harías con tu vida? Y ella me miró así. Le dije, sí, ¿qué sueño harías realidad? Y ahí donde me dice, no, Fausto, eso de soñar es para tontos. Le dije, no, pero si pudieras hacer algún sueño realidad. Y dice, no, pero ¿cómo voy a hacer un sueño realidad? Y comenzó a contarme cosas de su vida. Y yo le voy diciendo, hay que volver a preguntar. No, pero imaginemos que si se pudiera, uno solo, y así. Hasta que me dijo, Fausto, si yo tuviera un sueño que pudiera ser realidad, ayudaría a mi familia. Cuando me dijo eso, yo me di cuenta que todos los seres humanos sueñan, pero guardan sus sueños en el cajón del olvido, a veces por las situaciones que viven. Entonces, miren, no me importa qué situaciones haya pasado usted, la invitación es a que desempolve el sueño que tiene allá metido adentro, porque lo que vivió ya pasó, lo que está viviendo va a pasar. Yo sé por qué se lo digo. No importa lo jodido que esté, el día que yo me desperté en una unidad de cuidados intensivos con un tubo metido entre la garganta y un respirador artificial sonando pip, 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 y uno así sin saber qué carajos está pasando, conectado a muchas vainas, ese día entendí que uno se muere y no se lleva absolutamente nada más que las aventuras que decidió arriesgarse a vivir. O sea, piénselo bien, si uno nace sin nada y se muere sin nada, ¿cuál es el miedo a arriesgarlo todo? ¿Cuál es el miedo? Desempolven los sueños. Desempolven los sueños. Pero desempólvenos con una actitud. Venga, miren, vuélvase loco de su colonia. Sea el tipo loco que cuando saluda sale a la calle y mira a todos los vecinos y diga, vecino, compa, que todo el mundo le diga, ¿ese tipo qué? Que con el tiempo digan, ese tipo de esa casa es medio positivo. Debe estar en una secta o algo. Y que con el tiempo usted le ofrezca un producto y se riegue en la colonia y le cuento de que usted es el loco de hambre. Porque le aseguro que hay gente buscando locos como nosotros. Hay gente tan emproblemada en la vida que lo que quiere es encontrar un loco feliz. Y eso a mí me llamó la atención. Esas lecciones del hablarme positivamente, del diálogo personal, me llevaron a que con el tiempo mis conversaciones conmigo cada vez fueron más largas. Y obviamente eso, sumado al proceso de consumo de los productos, porque sí aprendí a consumir muy bien, me llevaron a que
Con el tiempo yo utilizaba todos los productos y como les dijo Daisy, pues aprendí todo. O sea, yo arranqué el negocio y me tocó solo, entonces aprendí lo de belleza, aprendí lo de nutrición, aprendí y me encerraba yo en el baño mientras me desmaquillaba, mientras todo. ¿Cuántos saben que el desmaquillante también sirve para los labios de los hombres? ¿A qué creen? Ya lo entiendo. Mientras tanto me hablaba, ya vamos. Son muy bonitos. Y Daisy me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, ya salgo. La gente me decía, esto es que yo no sé de belleza, yo hoy le enseño. Y me sentaba yo con mis señoras y le enseñaba a hacer el técnica de belleza y me remangaba las manos y todo el tema. Y como lo hacía solo, claro, al principio cuando un hombre hace el negocio solo y se levantan rumores porque él habla de belleza y sabe de desmaquillantes y mira lo de lápices, o sea, porque con el tiempo yo tuve que aprender a utilizar las pestañinas, todo ese tema, o sea, no fue fácil, pero fueron cosas que aprendí a hacer porque mis diálogos internos estaban correctos. Yo sabía que todo lo que hacía lo hacía en pro de mi libertad, no en pro de la popularidad. O sea, yo nunca fui un tipo popular, yo era un tipo invisible en Amway, pero yo era un tipo libre y ganando dinero, yo era un platino ganando dinero. Todo el tiempo aprendí a ganar dinero en Amway. Yo me di cuenta que en Amway hay gente que es popular y hay gente que tiene dinero, punto. Y yo decidí volverme de los que tenía dinero. Entonces aprendí a vender y por eso yo todo el tiempo le digo a la gente, o estás vendiendo o estás dejando que el dinero se lo lleven otros. Porque cuando yo me pude retirar de mi empleo tan rápido, la gente siempre me pregunta, oye, pero ¿cómo hiciste? ¿Cuántos metiste? ¿Cómo los metiste? ¿Frontales, profundidades? ¿Cómo los metiste? ¿De a cuántos metiste? ¿Tenías 30? ¿Tenías 50? ¿Tenías 20? ¿Cuántos frontales tenías, Fausto? Y yo siempre digo a la gente, mire, aunque las técnicas y estrategias han funcionado para mí, para usted. O sea, eso me quedó claro. ¿Saben yo qué hice? Aprendí a vender y vendía 1000 puntos, 600 puntos, 700 puntos, porque en la venta está el dinero disponible a diario. Y me volví tan bueno vendiendo que aprendí a hacer lo que tuviera que hacer. Obviamente, eso me tocó, cuando digo que me tocó hacer lo que tuviera que hacer, hablo de todo moral y ético, ¿no? Nunca cambié carne por productos, nada, o sea, era un tipo legal, era un tipo ético, nada de me compra así, no, nada, o sea, era y venda. Comencé con la belleza porque las señoras me decían constantemente, usted no puede vender belleza porque usted no sabe cómo usarlos ni cómo aplicarlos. Y yo me iba con ese diálogo para la casa y yo entraba ya con ese tipo y hablaba y le decía, no podemos vender belleza, hermano, ¿cómo se imagina que yo no puedo vender con producto de belleza? Ahí estamos jodidos por su culpa. No, es culpa suya, no, culpa suya. Y varias veces discutimos él y yo, muchas veces, luego nos perdonábamos y yo le decía, te invito a salir, está bien. Y nos íbamos a comer los dos. O sea, era un diálogo constante con él. Peleas, discusiones, de todo, porque pues, al principio ¿con quién hablaba? Pues con él. A veces me acostaba y decía, no, me voy a despedir de ti, maldito. Y me iba sin despedirme. Pero un día, cuando una señora me dijo que cuando el brillo, ¿se acuerdan del brillo? Sí. Cuando llegó el brillo, ese que traía lucecita. Yo llego a promocionar y una señora dice, ¿y usted cómo sabe que esa vaina sí funciona si usted no lo usa? Y ese día se me llenó la copa y me largué para el apartamento y cerré la puerta. Me encerré en el baño y cerré la puerta. Y entré a ese baño y saqué ese brillo así. Y me di cuenta que dejaba un sabor mentolado. ¿Cuánto descubrieron eso? ¿Y lo descubrieron? Y yo dije, y este es el brillo. Y obviamente, ese brillo me llevó a una pestañina y así. Eso me hizo entender la diferencia entre pestañina de volumen, de definición. Y cuando comencé con Daisy, pues llegó el complemento a mi vida perfecto. Y comenzamos a apalancarnos y hacer un equipo espectacular. Eso obviamente redundó en todo lo que hemos vivido de ahí en adelante, porque han sido 10 años de aventuras. 10 años de aventuras. Y les podría contar historias sin fin. Pero miren, quiero que se lleven solamente una cosa, y tiene que ver con la cantidad de experiencias que hemos vivido después de que entramos al negocio. Porque miren, todo comenzó para mí hace 10 años, pero yo viajo desde mi primer año en el negocio. Aprendí a ganarme los viajes y aprendí a ganármelos solamente para que mi hija tuviera al principio una experiencia diferente. Luego de eso, cuando nos juntamos con Daisy, me comencé a dar cuenta que los viajes también se pueden volver la recompensa perfecta a un año de trabajo, a un año de esfuerzos, y constantemente aprendimos a trabajar. Sara ha sido una niña que ha crecido llena de posibilidades. Martica, el equipo, todos los líderes de la organización han viajado con nosotros, han tenido sus recompensas, pero entre ese ir y venir de cosas,
La gente siempre dice, Fausto, ¿qué influyó? Mira, influyeron los diálogos personales y la actitud optimista. Influyó la capacidad de soportar el rechazo y la capacidad de soportar la frustración. Influyó la pasión con la que yo vivía y la emoción que me desarrolló el sistema educativo. Yo siempre crecí escuchando que los audios te llevarán a platino y los libros te llevarán a diamante. Y constantemente lo escuchaba. Entonces, yo soy un platino hecho a punta de audio y libros, y soy un diamante hecho a punta de libro y audio. Y constantemente audios y libros, audios y libros, audios y libros, audios y libros. Pero también un día escuché que los eventos eran lo único que te permitían crecer de evento en evento, semana tras semana, y medir tu crecimiento. Por eso, cuando yo conozco un nuevo, los nuevos siempre me dicen, dame un consejo, la gente me presenta sus nuevos y me dicen, yo quiero que mi nuevo viaje y conozca Colorado, yo quiero que mi nuevo viaje y vaya a Antigua, yo quiero que mi nuevo viaje y vaya a Barcelona, que vaya a Madrid, que vaya a Orlando, que vaya a Argentina, que vaya a Teotihuacán. O sea, la gente siempre quiere que uno le diga la palabra secreta al otro. ¿Les doy mi secreto? ¿Les quiere que se lo dé? Sí. Lleve gente a los eventos. Encárguese de que usted no sea el único que vaya. Y si nadie lo escucha y nadie le hace caso y nadie quiere ir con usted, encárguese que usted no sea el que falte. Porque miren, esto se llama preconvención, ¿sí? ¿No? Esto se llama preconvención, ¿cierto? ¿Se llama preconvención? ¿Y saben qué me sorprendió? Que ahorita en la charla del ticket holder de la convención no todos ustedes estuvieran. Porque ¿qué significa eso? Que vienen a la preconvención pero que no han planeado ir a la convención. Y esto es como, pues yo no sé si voy a vivir un mes más. O sea, cuando uno se apuesta en esto y aprende que la promesa que le espera es real, uno aprende que de los eventos uno crece, porque los eventos son la recarga mental que yo necesito. O sea, si un iPhone hay que actualizarse, si un Samsung hay que actualizarse, si cualquier dispositivo con el sistema operativo que tienes hay que actualizarse, ¿qué te hace creer que tu sistema operativo no necesita ser actualizado? Un día una señora llega y me dice, pero es que yo ya los escuché a todos ustedes en vivo y ya me sé todos sus audios. Y le dije, imagínate, si repitiéndote lo mismo y sin cambiarte la gente no cambias de nivel, ¿qué pasaría si te cambiamos el discurso y la gente? Nunca aprendes a hacer lo que hay que hacer. O sea, porque es que el problema no es que te digan lo mismo. Un día una señora me dice, es que todos los eventos terminan pareciéndose. Y yo le digo, el problema no es que se termine pareciendo el evento, es que tú vengas con la misma cabeza de hace 3 meses. Si tú sigues viniendo con la misma cabeza, ningún evento va a funcionar para ti. Pero si tú vienes siempre con una cabeza dispuesta y expectante y esperando para crecer, todo el tiempo vas a estar creciendo. Por eso, si van a ir al otro evento del otro mes, a la convención, no lo piensen y saquen un boleto y apuéstense a ustedes mismos. Porque miren, Daisy y yo hemos viajado el mundo entero. A esas fotos les faltan más de 2 años y medio, más de 3 años de fotos puestas ahí. Constantemente nosotros, cada fin de semana, durante los últimos 4 años de nuestras vidas, hemos estado en un lugar del mundo diferente. Cada fin de semana en un lugar del mundo diferente. Más de 1 millón de millas nos hemos volado en los diferentes aviones en el planeta Tierra. Más de 1 millón de millas. O sea, yo quiero que usted entienda que eso sería como darle casi 2 vueltas al planeta Tierra. Eso es lo que hemos volado nosotros. Hemos acumulado noches en hoteles 5 estrellas, 6 estrellas, 4 estrellas, 4 diamantes, 5 estrellas, 5 diamantes. O sea, hemos comido platos de todas las gastronomías que usted no se imagina. Hemos tomado fotos. O sea, ¿sabe por qué me toca cambiar de iPhone a mí? No porque me guste, sino porque cada vez busco uno más grande donde me quepan más de las 50.000 fotos que tengo guardadas ahí. Porque es que la vida se vuelve una colección de momentos. Y para nosotros, nuestra vida se volvió la colección perfecta de momentos. Pero la gente dice, ¿cómo lo hiciste? Nos encargamos siempre de no dejar de hacer nuestro volumen, de no dejar de consumir, de llevar siempre gente a los eventos, y siempre a los eventos, y siempre a los eventos. Nosotros firmamos un nuevo y le decimos, esto va a funcionar si aprendes a consumir, a vender, a auspiciar, pero aprendes a no faltar a los eventos. Cada evento que faltas es como si faltaras un año a algo, y más si es una convención. Por eso yo digo a la gente, apuéstate a ti. O sea, cuando uno viene a una convención, uno lo compra el boleto y lo que está diciendo, yo me apuesto a que no me muero el otro año, el otro mes. Si la convención es dentro de 4 meses, aprendan a comprar en esta convención la boleta de la próxima. ¿Para qué? Para que por lo menos usted no se muera en los próximos 4 meses. Pero hay gente que no es capaz de comprar el boleto a veces de un seminario al otro. Hay gente que no es capaz a veces ni siquiera de comprar el boleto de una convención a la otra. Yo le digo a la gente, ¿y por qué no? Dice, pues es que toca esperar a ver cómo vamos. ¿Cómo así que toca esperar a cómo vamos? O sea, ¿vas o no vas? Punto. Ese tipo de cosas influyen muchísimo en la forma como usted construye el negocio. ¿Por qué? Porque eso se relaciona con el orgullo. Y con esto me voy y quiero que se lo lleve. Todo lo que usted ve que Daisy y Fausto han vivido ahí es la colección de momentos que hemos logrado acumular, porque Daisy y Fausto son personas que hacen este negocio con orgullo. Nosotros sabemos que lo que uno hace en la vida le rinde homenaje a lo que los papás siembran en uno. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Los papás se jodieron toda la vida para que a uno no le faltara nada. Y el sueño de un papá es que usted un día se pueda levantar y en vez de esperar que su papá lo ayude, usted sea el que lo ayude. Y yo sé que aquí en esta sala todos quisieran ayudar a sus viejos, ¿sí o no? Sí. Pero a veces hay gente que no se ha podido ayudar a sí mismo y mucho menos va a poder ayudar a sus viejos. O sea, no nos faltan intenciones, lo que nos falta ¿qué es? Billete. Todo el mundo quiere quitar la paz el hambre del mundo, ¿sabemos? Sí. Pero hay gente que no se quita el hambre en su casa. Por eso yo digo a la gente, si tienes Amway en las manos, haz Amway. Si estás con este equipo, hazlo con este equipo. Y si estás feliz, demuéstralo. Si estás orgulloso, demuéstralo. Porque es que a veces la gente no lo sabe, pero el orgullo se nota. Hay gente que en la calle camina así como, yo estoy en Amway.
¿Cómo caminas tú? ¿Cómo das la mano? ¿Cómo saludas? ¿Cómo celebras cuando viene un evento? Hay gente que informa, oye, nos vamos a un evento, pues va a estar buenísimo, deberías estar, va a estar chido. ¿Me siguen? Hay gente a la que le preguntan, ¿tú qué haces? Pues mira, pues yo soy licenciado, pero por la situación, tú sabes, los mochicoleros y todo lo que ha pasado. Ahorita estamos ahí en un proyecto que se llama Hambre. O sea, nadie va a estar contigo. Pero cuando aprendes a sentirse orgulloso de ti y tu orgullo personal sube y entiendes que lo que haces y la forma como vives le rinde homenaje a tus papás, porque ya saben, el éxito de un hijo es el orgullo de un padre y el fracaso de un hijo es la vergüenza de un padre. Entonces, ¿cómo están viviendo ustedes? ¿Orgullosos o fracasados? O sea, ¿cómo están viviendo? ¿Exitosos o con fracaso? Pero muchachos, porque no se fracasa en la vida cuando uno está mal, se fracasa en la vida es cuando uno tiene metas y sueños que algún día renunció. O sea, fracasar no es caerse, fracasar es dejar de intentar llegar por muy difícil que se ponga la vaina. Entonces aprendan a vivir con orgullo. Afortunadamente yo crecí en una casa donde me sembraron orgullo en los huesos. Porque miren, y esta historia, ya les dije que me iba, ¿verdad? En esta historia les voy a resumir. En la casa en la que yo viví, en la que yo crecí, mi papá era el panadero del pueblo. Y al principio, cuando yo lo acompañaba a cobrar las ventas de pan que hacía puerta a puerta, la gente del pueblo le gritaba ¡panadero! Y yo iba de niño, cogido de la mano de él, y yo me escondía atrás de mi papá. Y mi papá pedagógicamente me jalaba así y me decía por ese amor que tienen los papás. Y yo le decía, no, me decía, ¿qué le pasa, hermano? Parece escondido y bajado de la selva, ¿qué le pasa? No, nada. Entonces deje de andarse escondiendo detrás mío, que es que usted va a mi lado, no detrás. Y todo el tiempo así, yo me escondía varias veces, hasta que un día mi papá se hartó y me dice, dígame qué es lo que le está pasando a usted. ¿Es que le da vergüenza que le llame panadero o qué? No. Dice, porque si le da vergüenza, amigo, se la quito. Y yo me acuerdo que, pues obviamente eso a mí me asustó mucho, porque mi papá era un tipo que no se andaba con cuentos. Mi papá corregía cuando tenía que corregir. Decía, llegó a la casa y le dice, mamá Gladys, a los muchachos les da vergüenza de decir que son panaderos. Hace favor el domingo, los lleva a la plaza de mercado y les empaca en el canastillo, todo lleno de mogollas, y los lleva a vender mogollas a la plaza de mercado. Yo tenía 8 años. Y las mogollas es un pan así redondo, lleno de salvado de trigo de salvado integral y endulzado con miel de abeja. Y eso es supremamente lleno de fibra y en el campo se vende muchísimo. Y mi papá tiene una receta única y deliciosa y son baratísimas, miren, ¿vale? Mi mamá nos llenó el canastillo de mogollas y nos llevó allá al lado de Doña Aura, que era la señora que vendía el cuchuco de cebada perlada. ¿Conocen la cebada perlada? No. Tienen que viajar más. Entonces, ahí nos puso y mi mamá llegó ese día a las 4 de la mañana y nos dice, muchachos, aquí lo dejo, porque en mi pueblo el mercado comienza a las 4 de la mañana. Se acaba el mediodía con los que no vendieron todo. Dice, ahí los dejo, vengo al mediodía por ustedes. Se acaban antes, se van para la casa con cuidado. Y ahí nos quedamos mis hermanos y yo, y mi hermano mayor dice, bueno, a vender esta vaina. Y como nunca en la vida habíamos vendido mogollas, y nos avergonzamos a vender mogollas, salimos a vender allá, y nadie compró una maldita mogolla. Durante todo el día, por más que gritábamos, cuando mi mamá llegó al mediodía, nos ve y nos dice, a ver, ¿cuántas mogollas tenían? Nosotros, no, nadie compra eso. Mi mamá destapó el canasto y los trapos que tenía. Y dice, pero ahí faltan mogollas. Y digo, los que se comió Marco de Rubén. Mi mamá dice, esto es desgraciado, porque las mamás, mi mamá tiene esa ventaja que tienen las mamás latinas, y es la ventaja de hablar mientras tienen los dientes pegados. Yo lo que siento por ustedes. ¿Cuántos tuvieron una mamá que mientras pegó los dientes le demostraba la rabia, la ira que había consumido su ser? Y le decía, mira, ya valiste, y bueno, ¿sí? ¿Cuántos tuvieron una mamá así? En América Latina solamente existe eso. Mire, yo no me imagino una mamá en Estados Unidos diciendo, what the fuck with you? O sea, no pasa en Estados Unidos. Eso pasa en América Latina, que las mamás le abren a usted los ojos, que le hacen así, y usted ya sabe qué va a ocurrir. Y mi mamá agarró y nos miró así, nosotros hicimos así, y agarró el canasto, y se fue por toda la plaza quitando mogollas. Lo vendió en 20 minutos la carrera conmigo. Y cuando yo digo, ¿se da cuenta que sí pueden? ¿Se da cuenta que sí? El problema es que ustedes se avergüenzan de ser lo que son. El problema es que ustedes les da vergüenza decir que son hijos de los panaderos. El problema es que yo no sé si ustedes le responden a su papá. Y cuando una mamá dice eso, en la época en la que yo crecí, pues los papás tenían el derecho y los hijos no nos andábamos con cuentos de que es que no se andaban con vainas de esas. Arrancó mi mamá a caminar. Mire, mamá de mal genio camina más rápido que papá corriendo. Mi mamá caminaba y nosotros tres detrás de ella. Por paso. Y corre hasta la casa. Cuando llegamos, papá le dice, ¿cómo les fue? Mi mamá dice, ahí vendieron todo.
Porque las mamás pueden estar muy de mal genio, pero siempre cuidan sus crías. O sea, cuidan sus crías. Y mi papá nos vio y dice, ¿se dan cuenta que sí pueden? El otro domingo, me hace el favor, llevan 2 canastos. Y al otro domingo pasó lo mismo y nosotros paramos. Y no se vendió. Mi mamá volvió a llegar, nos volvió a encontrar y se pasó lo mismo. Chinos, ¿dónde van? Y nos salimos nosotros por la salió mi mamá por la plaza. ¡Vamos, gol! La atendió todas. Y volvió la historia, le responden a su papá, fue culpa suya, no fue culpa suya. Llegamos, ¿cómo les fue? Y la mamá volvió a tomar aire. Y mi mamá es una mujer espectacular. Y dijo, así todo lo vendieron, miraban a uno. Y le entrega a mi papá las cuentas y así lo vendieron todo. Y mi papá muy emocionado nos dice, ¡ah, qué bueno! Pues el otro domingo cada uno lleva su canasto. Y mi mamá ya llena aquí y dice, ¡ah! Si el otro domingo cada uno va a llevar el canasto, lo lleva usted. Y mira, una cosa es que uno lo lleve la mamá y otra cosa es que uno lo lleve el papá. Sí. A las 4 de la mañana mi papá abrió la puerta del cuarto así, caballeros, arriba, que se les hizo tarde. Se bañan y los espero en 5 minutos afuera. Y nosotros así, todos listos ya, y con el canasto caminando a la plaza, en la cabeza mía sonaba todo. Cuando llegamos allá, mi papá dice, doña Aura, buenos días, se acomodan los canastos, nosotros los acomodamos y dice, quiero ver cómo es que está vendiendo. Y no va a ir a volver como mi mamá, yo no tengo tiempo para perder, mijo. Apúrenle que tengo afán. Y yo me acuerdo de mirar así por encima del hombro y le vi brillar la chapa. Así tipo el dibujito animado de Chi. Y miren, como en esa época los papás no se andaban con cuentos. Yo crecí en esa época donde los papás no te andaban motivando ni diciendo, vamos campeón, yo te amo Lucas, eres lo mejor, vamos campeón. O sea, no. Fue esa época donde mi papá andaba con el sistema educativo puesto aquí. Un movimiento a la derecha y uno a la izquierda. Y así, miren, es que lo hacían y salía esta vaina así, volaba aquí en el aire, lo agarraban con una mano y eso era así. Y mataban 3, 4 hijos al tiempo. O sea, fue esa época donde esto formó el carácter, el criterio, la actitud. O sea, hoy en día toca punta de audio, disque a punta de mentorías. Hoy toca punta de libros. Hoy toca punta de coaching. Hoy toca punta de empoderamiento. Se empodera, que miren, ¿cuántos se están de acuerdo conmigo que esto fue el mejor nutriólogo que tuvimos? Papá, es que no me gustan los vegetales. Ah, no, déjalos ahí. ¿Cuántos se acuerdan que aprendieron matemáticas con esto? Mira, esto se llama potencializador de coeficiente intelectual. Esto está comprobado que ayuda a que los muchachos comprendan en segundos lo que en meses una maestra no logra. Yo me acuerdo que mi papá lo ponía ahí y decía, mire, no soy yo. Si ustedes lo molestan, es problema de ustedes. 20 minutos para comer y comienza el reloj, ¡págale! Y comenzaba ese reloj y uno escuchaba el TikTok, TikTok, TikTok. O sea, ¿cuántos se acuerdan que esto fue el psicólogo de muchos? Con esto le alejaron a usted malas amistades. ¿Se acuerdan de eso? Me hace el favor, no te juntas con el Ramón. Toma. Mira, yo me acuerdo un día que mi papá habló con mi hermano y un hermano mío estaba así como medio deprimido, así como, no sé, yo me siento mal. La vida es muy dura. Qué porquería la vida. Nadie me habla, todo es un problema, papá. Yo he pensado en matarme. Y mi papá cerró la puerta y dijo, está bien, hijo, lo voy a ayudar. Miren, desde ese día mi hermano ama la vida. Al otro día nosotros lo mirábamos así, perdidos muy duro. Y él decía, no, casi me mato. O sea, no, o sea, lo mejor era que ellos cuando te daban y te estaban dando y te decían, es por tu bien. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando uno sobrevivía y quedaba así como... Le decían, y cuando seas grande me lo vas a agradecer. ¿Se acuerdan de eso? Es más, se lo decían mientras se lo ponían de nuevo. Cuando seas grande me lo vas a agradecer, pinches mentiras. ¿Se acuerdan? Por eso yo soy de los que creo que para desarrollar orgullo en la vida a uno le falta o vender mogollas o cinto. Porque yo me acuerdo ese día que miré esa vaina así de mi papá y mi papá dice, no los veo.
Miren, algo ocurrió dentro de mí. Que yo cogí ese canasto así. Ese berraco canasto en minutos. Por eso cuando Amber me dice, Fausto, ¿tú qué crees que influye en que la gente tiene un negocio tan bueno, con infraestructura, con todo? No lo hace. Le digo yo, sencillo, la gente no se siente orgullosa ni en la compañía en la que está, ni los productos que tiene, ni el equipo al que pertenece, ni la posibilidad de ganar dinero. A la gente lo que le falta es orgullo. Y dicen, ¿y cómo hacemos para que la gente se sienta más orgullosa? Venda cintos a platinos. Dele a cada platino un cinto. No, miren, el mío va a decir aquí, es por tu bien. Y aquí le voy a tatuar, cuando sea el diamante me lo agradecerá. Cosa que yo pueda decir aquí, bueno, una pila de los que ya tienen el boleto de la convención, a ver. ¿Tú sabes quién faltaría a la convención? Fenómeno. A ver, pila de los que ya hicieron puntos, los que no me esperan ahí. La gente ahí en el celular, yo estoy terminando. Muchachos, orgullo. El secreto de Easy Fausto es sentirse orgulloso de lo que hacemos. Nosotros llevamos la bandera de Amway de arriba. Hagan esto grande, sueñen grande, trabajen, construyan, construyan, construyan. No,